muchas gracias a todos por asistir a esta charla en el acto, uno más de los actos de conmemoración del año de la Sota, que la Real Academia de las Artes tuvo a bien dedicárselo a Alejandro de la Sota. Bueno, quiero dar las gracias a los ponentes, a Víctor Olmos, a Miguel Ángel Valdellou, a la mediadora Silvia Blanco y a todos por estar aquí. Y simplemente nada más, quiero dejar protagonismo a quien lo debe tener y paso la palabra a Elvira, carregado vocal de Xunta de Goberno de COAG y la gran artífice, ¿no? Responsable de estos actos y exposición que, por cierto, a lo mejor lo va a decir ella, pero la tenemos en Sevilla, estuvo en Madrid, en todas las ciudades de Galicia y villas, en algunas, entonces un éxito y nada, le paso la palabra a ella. Bueno, yo hoy no puedo evitar aprovechar el estar aquí en esta tarima para celebrar la buena noticia del día y darle la enhorabuena a Manuel Gallego Correcto. Lo que realmente me apetece es transmitirle un abrazo desde mi casa, pero como desde alguien de mi casa, pero... Te oigo suficiente, pero muy bajito. Vale, pero como hoy estoy aquí de responsable del colegio y de vocal de Junta de Gobierno y represento a la Junta de Gobierno y al decano, pues te transmito el abrazo de la Junta de Gobierno y del decano, que está en sus obligaciones de decano y de vice en Madrid. Y ahora, disculpadme, pero creo que había que... Disculpa ninguna. Es la buenísima noticia del día. Como decía Roberto, la Academia decidió recoger nuestra propuesta. Yo sé que dentro de la Academia había más gente o más académicos que también lo propusieron, pero bueno, desde el colegio propusimos que el año 2018 se dedicase el Día de las Artes a Alejandro de la Sota, y cuando la Academia lo decidió, la verdad es que nos quedamos encantados, pero pensamos que no podíamos celebrar un día y ya está, ¿no? Entonces organizamos esa exposición que felizmente, después de pasear toda la primavera y el verano por Galicia, ahora dio el salto, ya estando en el Gimnasio Maravillas, y ahora está en la escuela de matemáticas, en el aulario de Sevilla, desde el viernes pasado. Tuve la suerte de ir a la inauguración y os aseguro, bueno, las fotos están por ahí, pero ha quedado fantástica, montada dentro de aquella galería hacia la que se vuelca todo el espacio. Y también hemos sacado un obradoiro digital con artículos dedicados a la vinculación de Sota con Galicia, y estas charlas, mesas redondas, conversas, y hoy tenemos a dos conversadores y conocedores de la obra y de la persona de Alejandro de la Sota, que son Miguel Ángel Valdellou, que bueno, creo que todos lo hemos leído, sus artículos, sus publicaciones, y estaría aquí muchísimo rato contándolas. Y bueno, ese maravilloso librito sobre el Gimnasio Maravillas y bueno, toda esa documentación que nos ha transmitido a lo largo de todos estos años y que todos hemos leído y conocemos. Víctor, tampoco voy a contaros nada de su currículum porque, bueno, es arquitecto por la Escuela de Madrid
Y bueno, no voy a hablaros de su obra y mire sus concursos y sus publicaciones y su labor docente, que antes me dijo que la echaba de menos desde que está en Austria, pero sí que su tesis versa sobre el gimnasio Maravillas. Y para moderar tenemos a nuestra compañera Silvia, doctora, arquitecta y investigadora, que, bueno, le paso la palabra a ella para que os... Muchas gracias. Bueno, en ocasiones como esta surge la oportunidad de poder disfrutar y aprender al lado de personas, de profesores que han conocido al maestro y que han estudiado en detalle su obra. Por lo tanto, hoy intentaremos repasar cosas que ya sabemos sobre Alejandro y descubrir otras nuevas. Alejandro de la Sota falleció en febrero, el 14 de febrero de 1996, por lo tanto este mes se cumplirían 23 años de su fallecimiento. En esa época yo ni siquiera había comenzado mis estudios de arquitectura, por lo tanto no llegué a conocer a Alejandro de la Sota. Mis investigaciones posteriores me han acercado a la familia Sota, con algunos de cuyos miembros mantengo una relación de cercanía, de cariño, de amistad, pero cuando estoy con ellos nunca los interrogo sobre Alejandro, nunca les pregunto sobre él. Me interesa Jesús de la Sota, el hermano de Alejandro, que comenzó siendo pintor y terminó diseñando piezas vanguardistas que amueblaron los espacios de su hermano y de otros arquitectos contemporáneos. En este punto me gustaría preguntaros en qué momento y en qué contexto conocéis a Alejandro de la Sota y su obra. Y os paso ya la palabra a vosotros, que sois protagonistas hoy. Sigo yo porque soy más mayor. Vamos a ver, he venido aquí sin saber de qué trataba esto. Sí se suponía que se trataba de hablar de don Alejandro de la Sota. Para mí siempre tuvo el don delante, aunque le conocí cuando él era muy joven, de tal manera que era más joven que tú ahora, y a ti hoy nadie te llamaría don Víctor. Bueno, en aquella época teníamos algunas costumbres hoy en desuso, de tal manera que al que considerábamos mayor en edad, dignidad y gobierno le llamábamos don. Y aquello nunca me falló porque nunca dejó de ser mayor en edad, dignidad y gobierno. Le seguí llamando don hasta que falleció. Nunca le llamé Alejandro, siempre llamé, sin embargo, Paco, a Saedoiza y a otras personas de su edad, más o menos. Solamente llamé don a don Alejandro y a don Luis Gutiérrez Soto. Don Luis Gutiérrez Soto porque era muy mayor para mí entonces, aunque sus contemporáneos le consideraban Luis, y algunos le llamaban Pichichi, pero eso ya me parecía un poco exagerado. En fin, a don Alejandro siempre le llamé don, y siempre se mereció poner el don delante. En alguna ocasión Unamuno le decía a un compañero suyo: bueno, fulanito, ya que nos conocemos tanto, creo que va siendo hora que nos llamemos de usted. Bien, pues en ese sentido mantuve el don para siempre. ¿Cuándo le conocí? Me preguntas. Yo creo que le conocí siempre. Es decir, antes de conocerle le presentí de alguna manera. Y cuando le vi por primera vez en mi vida, sabía que era él, aquel al que yo estaba esperando. Esto os puede parecer un recurso místico, pero no lo es de esas casualidades que de repente aparece alguien en tu vida y dices, le he descubierto. Pasa igual cuando uno descubre al amor de su vida. De repente ves a una chica, y supongo que a un chico pasará por el estilo, y dices, no uso más, esto es para siempre. Este es el caso mío con Sota. Yo era muy joven, y esto lo estaba recordando esta tarde con Manolo. Yo era muy joven cuando estaba estudiando o pretendía estudiar arquitectura y me presentaba, estando en preuniversitario, entonces se llama ese curso, y estaba preparando los dibujos en una academia de Madrid, era la
cosas que se hacían entonces, ahora ya no se dibuja, ¿para qué? Estaba preparando los dibujos y surgió la oportunidad de poderme presentar a las pruebas del cursillo, que era la prueba de dibujo que se hacía en el plan anterior al 57. Daros cuenta de qué año estoy más o menos hablando. Y yo, ignorante de mí y atrevido como era a esa edad, y ahora también, dije, me presento y aprobé a la primera. Y me quedé muy sorprendido. La primera vez que iba a la escuela, Iván y me aprueba. Dije, esto está muy fácil. Y resulta que debe ser que lo hice bien. Y guardé la papeleta firmada por un señor cuyo nombre desconocía. Pero era aquel que nos había hablado en clase, en el aula de la escuela, de una serie de cosas que me sorprendieron, de las cuales yo no había oído hablar, o había oído hablar tan superficialmente que me parecieron nuevas cuando las oí. Nos habló de un señor americano que hacía unas casas preciosas que llamaban de la pradera. Me sonaba un poco. Y de unas casitas con unas pequeñas ventanas cubiertas de una tela amarilla en una pared encalada en la provincia de Almería, creo que era. Y nos hablaba de viviendas y dijo que comparásemos aquello, que era lo mismo. ¿Ven? Yo debí de hacer un ejercicio literariamente aceptable y me aprobó. Y guardé aquella papeleta con mucho cariño. Unos años después, yo tenía una academia de dibujo en la que explicaba a mis compañeros cómo se tenía que dibujar, no solo para aprobar, sino para aprender del dibujo, y no tenía tiempo de ir a la escuela, era alumno libre, no iba para nada. Y alguien de mis alumnos me dijo, hay en la escuela un señor que es muy interesante, y por aquello del conocimiento, o por el cotilleo, me acerqué a la escuela, y vi que el señor aquel, tan interesante, era el mismo que me había contado aquella historia tan bonita de las casas semejantes y que me había aprobado. Debe ser el que ponía en la papeleta. Días después, aquel señor propuso un ejercicio, el primero que se proponía, de proyectos, y era realizar una casa de 9×9 en planta para un artista. Yo hice una casa de 9×9, que al parecer estaba bien, pero además decía que era para un arquitecto. Cuando se leyeron los ejercicios de los alumnos, que éramos muchos, el único que había decidido que un arquitecto era un artista era yo. Y entonces me llamó el profesor adjunto, que ese día no estaba Sota, que estaba de viaje, y me dijo, salga usted aquí. Te llamaban de usted los profesores, ¿eh? O sea que no, lo de don Alejandro no es casualidad. Salí y expliqué mi proyecto y parece ser que fue bastante sorprendente. Al día siguiente de clase apareció ya Sota y dijo, me ha dicho, no recuerdo, Emilio Jiménez, que era el profesor de entonces, que luego fue director en Valencia, que ha habido aquí un acontecimiento un tanto extraño. ¿Está el alumno que ayer intervino? Sí, señor, salí yo. Y la clase se convirtió en un diálogo, diría que platónico, entre dos, el profesor y el incipiente alumno. Al terminar me dijo, ¿por qué no pasas por mi estudio? Y desde entonces no fui a la escuela, fui al estudio de Alejandro Lasota. Quiero decir, ¿y qué año fue aquello? Pues yo creo que fue el 64, porque fue justo después, no, el 65, porque mi padre había fallecido el 64, y el 65, no, a finales del 64, en octubre, mi padre fue sustituido por un docente. Algo parecido le pasó a Alejandro Magno, y no quiero establecer comparaciones, o Filipo o Aristóteles. Bueno, pues Aristóteles desde entonces fue para mí mi maestro. Asistí a su estudio, yo creo que sin dejar un día, con grave disgusto de quien entonces era mi novia, porque parece que aquello era más importante que cualquier otra cosa. ¿Y qué decía alguien algo? En clase, he dado clase durante muchísimos años, siempre decía que si había algo que decir se interrumpiese y se hiciese la pregunta correspondiente. Ahora digo lo mismo. Es decir, si hay alguna cosa que digo que es dudosa o que no encaja con las noticias que uno tiene y todas esas cosas, que lo diga. Y si no, callemos. Bien, desde entonces, mi amistad después con Alejandro de Lasota permaneció mantenida y querida. El venir hoy aquí a hablar de Alejandro de Lasota
para mí resulta muy emotivo, porque, entre otras cosas, mi experiencia con él transcurrió a lo largo de mucho tiempo y durante ese tiempo hubo grandes altibajos. En un principio, cuando yo empecé a ir a su estudio, Alejandro de la Sota era un arquitecto extraño, muy poco conocido. Tiempo después, en el 70, cuando ya publiqué prácticamente el número monográfico de Hogar y Arquitectura, fue convenientemente suspendido en una oposición verdaderamente antológica por su surrealismo. A partir de ese momento, la estancia en su estudio era la estancia en la más absoluta soledad. No pasaba nadie por allí. Tiempo después, cuando se hizo la exposición monográfica de Alejandro de la Sota, acudió en masa una cantidad de supuestos discípulos. Y don Alejandro me decía, Miguel Ángel, fíjate, ahora todos sotianos. Bueno, dices, efectivamente, aquí ha pasado algo raro. ¿Qué es lo que la gente ve en Alejandro de la Sota que hace que sea un personaje a seguir, a admirar y a imitar? Pues no lo sé. Hoy he paseado por Coruña, hacía tiempo que no venía, y he visto los efectos de los discípulos de la Sota. ¿Dónde están los discípulos de Sota? ¿Qué es lo que hizo Sota para merecer que sus seguidores hayan destruido esta ciudad? Claro, cuando hay alguien al que presuntamente mucha gente sigue, ese seguimiento se tiene que manifestar en hechos, no en palabras, o no en decir que yo. No lo veo. Porque ¿qué es lo que caracterizaba, a mí me parece, la arquitectura y la personalidad de Alejandro de la Sota? Pues entre otras cosas la discreción. Él decía, entre otras cosas, no hay mejor arquitectura que aquella que no se nota. Y efectivamente la que se ha hecho después se nota, pero para mal. Es tan notorio su falta de sentido que dices, si Sota levantara la cabeza, ¿qué diría? Y bueno, él la levantaba a veces y como era muy discreto, no insultaba, pero yo creo que mentalmente no estaba a gusto, por decir de alguna manera. Después me ocupé de escribir sobre él, sobre su arquitectura y de intentar analizarla. Durante muchos años, muchas veces en continuidad, y nadie decía ni pío, nadie decía nada, nadie decía nada. Y ahora de repente todo el mundo dice de Alejandro de la Sota. Me parece muy bien, me parece que es una figura que hay que imitar, me parece que es una figura que hay de alguna manera que respetar, pero respetar y de imitar ¿en qué? Yo diría que en su actitud. Su actitud es rigurosa, su obra fue coherente, su obra no quiso nunca impactar a los demás, quiso llegar al fondo de las cuestiones, ser esencial. Y eso no lo observo. No es una tendencia mayoritaria, ni siquiera es una tendencia suficientemente notable, o sea, no se nota. Y no es por nada, sino, hombre, a uno le gustaría que evidentemente se imitara la actitud de Sota y que se reflejase en obras discretas, elegantes, coherentes, rigurosas. Claro, venimos aquí presuntamente a hablar de nuestra experiencia de Sota, pero no creo que se pueda dejar pasar la ocasión de reivindicar exactamente lo que Sota dejó dicho con su obra. El haberle conocido fue un privilegio, pero no tiene nada que ver el conocerle con el poderle seguir. Se puede seguir su lección sin haberle conocido, naturalmente, como se puede seguir la lección de Aalto sin haberle conocido y sin haber estado en Finlandia, y se puede seguir la lección de Palladio sin haber estado en la Rotonda, por ejemplo. Porque el arquitecto hace obras que tienen significado y además hace obras que tienen sentido, hace obras que tienen alma. El alma de las cosas es lo que tiene que perseguir el arquitecto para intentar conseguir que ese alma anime, y la palabra viene a cuento, a los demás, a encontrarse a sí mismos.
La cultura está por los suelos, a nadie le interesa. Son acontecimientos, en todo caso, que sirven para celebrar y decir que, no es por nada, una comisión de cultura, somos una comisión de cultura, los arquitectos representamos un mundo cultural. Poco convincente, porque tenemos que hacer actos para hacernos notar. Me hubiera gustado que don Alejandro de la Sota hubiera trascendido, digamos, a su vida y se hubiese correspondido su ejemplo, se hubiese visto correspondido su ejemplo con obras ejemplares, o por lo menos discretas. El espectáculo de Coruña hoy, desde el borde de Riazor, que me he ido hasta el fondo y hacía un frío terrible, como siempre en esa zona, hacía tiempo que no lo veía, pero es como cuando uno ve a un niño con 7 años y luego le ve con 17, ¿cómo ha cambiado? Y dices, ¿cómo ha cambiado? Y ha ido cambiando sin que los habitantes de Coruña hayan sido conscientes de ese cambio o han sido, de alguna manera, cómplices necesarios. Una geografía maravillosa, un mar espléndido, una posición privilegiada, destrozada de semejante manera. Algo hemos tenido que ver los arquitectos. Esos mismos que ahora nos reclamamos como discípulos de Sota. Quien no habría hecho eso, habría hecho otra cosa. No habría mimetizado nada, pero habría transformado por sensibilidad lo que ya la naturaleza le estaba dando. Esa malversación de nuestros medios me parece gravísima y de alguna manera tenemos que responsabilizarnos de algo. Yo creo que si traemos a cuento a Sota, no es porque esté de moda, malditas modas, sino porque es precisamente lo contrario de una moda. Sota dejó inscrito en su obra todo lo contrario de una moda, una forma de actuar constante, coherente y rigurosa. Y repito eso para que se quede. Porque esta mañana me llamaba una periodista del colegio, alguien, para que yo dijese 4 cosas sobre Sota. Y le decía, ¿qué 4 cosas? No sé, no se me ocurre cómo resumir una vida tan compleja y una obra tan extraordinaria en 4 palabras, y al final insistí en lo de riguroso y coherente, riguroso y coherente, riguroso y coherente, a ver si se queda, a ver si se queda. Porque ¿dónde está nuestro rigor y dónde está nuestra coherencia? En celebrar que Sota fue un arquitecto estupendo y que le vamos a dar un premio y este es el año Sota. ¿Cómo el año Sota? ¿Qué es eso del año Sota? Está muy bien que se haga, pero que sirva para que no sea el año Sota, sino la actitud Sota, que de alguna manera tendría que estar en su tierra, además, mucho más presente. Sigue siendo la Marina lo que salva a esta ciudad. Ese es el espíritu Sota. Entonces no se llamaba Sota, se llamaba González Villar, digamos, o se llamaba Galán. ¿Qué más me da que sea Galán, que sea González Villar, que sea Sota, que sea incluso Rey Pedreira? Gentes que actuaron con coherencia, con rigor, en el medio que les correspondía, con los medios disponibles para hacer una ciudad discreta, elegante, coherente y rigurosa, punto. Ese es el espíritu Sota. Desde el espíritu Sota reclamo a Rey Pedreira. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que acordarnos de Rey Pedreira cuando se celebre el centenario de un año que hizo la primera comunión? ¿O no? El año pasado fue el año Oíza. Acabo de terminar un libro sobre él. Pero espera, porque yo creí que esto iba a ser una conversación. Es que te veo lanzado y ahora Oíza es el capítulo siguiente. Pero déjame, Víctor, un desahogo. Porque efectivamente es un desahogo. Porque está uno ahogado de tanta presión mediática que necesita de alguna manera algo para sacar a la luz y acordarnos del año Sota. Me he pasado 10 años, los 10 o 12 últimos años, reflexionando sobre el contrapunto de Sota que se llama Oíza, y he terminado un libro ahora, y por eso lo tengo muy fresco y por eso les saco a cuento. Solamente entendiendo a Oíza puedo entender a Sota. La discreción solo se entiende desde la indiscreción. La coherencia solo se entiende como valor desde la incoherencia, y el rigor solo tiene sentido cuando carece de rigor casi todo lo que se ve. Ya me desahogo. Vale. Ya puedes estar tranquilo. Muy bien, muy bien.
Además es que esto de que has dicho de Oiza me da pie a mí a una cosa muy especial. Bueno, evidentemente yo no tengo, digamos, esa experiencia de haber conocido a De la Sota. De hecho, durante un tiempo tuve una cierta envidia de mi mujer, Gloria Ochoa, que ella sí fue a visitar a Alejandro de la Sota a su estudio. Ella acabó un año antes que yo, a don Alejandro a su estudio, y ella estuvo allí en su estudio y siempre me lo ha contado, esa experiencia que tuvo, que bueno, pues él recibió en aquel despacho casi místico que tenía, que en realidad era una habitación ganada al patio de vecindad, ¿no? Que tenía ahí como un lucernario, etcétera, el despacho que hoy se puede visitar en la fundación, ¿no? Y estuvo allí un buen rato con él, y él le dedicó su tiempo, ¿no? Y siempre me comenta Gloria que él, una de las cosas que le dijo es que, porque ella fue allí, digamos, como diciendo, tal vez podría yo venir aquí a trabajar algo, o en fin, a estar por aquí y tal, no tengo en principio como ningún interés económico y tal, yo podría estar por aquí, porque ahora mismo trabajaba en un estudio, pues bien, en el que ella no estaba como muy a gusto, ¿no? Y entonces él le dijo, no importa con quién trabajes, lo importante es que lo que hagas esté muy bien, o sea, que tú hagas lo mejor que puedas en cada momento. Ese fue ahí como un primer contacto que tuvimos, digamos, con Alejandro de la Sota. Al margen de eso, pues yo le vi 3 o 4 veces, tuve ocasión de darle la mano, pero en alguna conferencia que dio en el Colegio de Arquitectos de Madrid, recuerdo unas sobre el edificio de Correos de León y otra en la Escuela de Arquitectura, y yo como que me acercaba allí, ¿no? En realidad, a Alejandro de la Sota yo lo conozco a través de Víctor López Cotelo. Yo fui estudiante de Víctor López Cotelo y luego colaboré con él muchas veces en su estudio. Hasta hoy, puedo decir, o sea que sigo colaborando de algún modo, desde la distancia, pero sigo teniendo muy buena relación con él y seguimos colaborando. Y bueno, fue él, digamos, el que me introdujo a Alejandro de la Sota. En ese sentido, yo siempre suelo decir que si Víctor López Cotelo es hijo arquitectónico de don Alejandro, yo soy nieto arquitectónico de don Alejandro. Eso. Y una de las anécdotas que yo puedo contar sobre este asunto es que cuando yo empecé mi carrera profesional, la verdad es que tuvimos mucha suerte. Hicimos 2 concursos de arquitectura nacionales, uno a continuación del otro, el primero, y sacamos 2 primeros premios, y la verdad es que eso fue bastante espectacular, digamos, para unos recién salidos de la escuela. El primero fue una intervención en las murallas de León, y lo digo así porque los 2 primeros premios Alejandro de la Sota fue miembro del jurado. Este del entorno de las murallas de León nos dieron el primer premio, en el concurso fue Alejandro de la Sota y Juan Navarro Valdebé, miembro del jurado, y en el segundo fue Alejandro de la Sota y Francisco Sáenz de Oiza. Por eso me ha hecho gracia, me acabo de acordar ahora mismo de esta historia. Francisco Sáenz de Oiza y un jovencísimo arquitecto que era Víctor López Cotelo, que fue el que luego me contó, al cabo de los años, un poco el entresijo de ese concurso. No se cuenta, es como pues yo lo voy a contar. Este fue un concurso que hubo en Madrid, que un poco como una protesta ante aquella ley que había, que permitía, que lo que fomentaba era dejar las fachadas de los edificios antiguos y digamos que no confiar en una arquitectura contemporánea, una arquitectura actual, ¿no? Entonces, el Colegio de Arquitectos organizó un concurso en la calle Arenal, en la Plaza de la Ópera de Madrid, para ver quién, en fin, como para demostrar que se podía hacer una arquitectura contemporánea en un entorno tan significativo, ¿no? Y tan histórico. En la última fase del concurso parecía que había como 2 propuestas, una propuesta que era de Iñaki Ábalos y la otra propuesta era la nuestra. La nuestra era, digamos, tenía como una cierta tendencia a
era más sotiana, por así decir. Y la de Iñaki Ábalos y Juan Herreros, entonces, digamos que era más del estilo de Oiza. Ellos habían colocado una especie de pabellón en mitad de la plaza de ópera, y nosotros éramos de otra manera. El hecho es que Víctor me contó que al final surgió una discusión entre Oiza y Sota sobre cuál era la mejor. Y Sota defendió la propuesta de Iñaki Ábalos y Juan Herreros con vehemencia. Y la nuestra la defendió Oiza con mucha vehemencia, como era él también, ¿no? Y en un momento dado, Sota dio un paso atrás. Y entonces ganamos nosotros. Y Sota miró con una enorme sonrisa a Víctor López Cotelo. Y a mí eso me gustó mucho porque pareció ahí como que él había hecho esa estrategia, ¿no? de al final gana quien yo quiero, ¿no? Con una discusión en un jurado. Y yo tengo que agradecer ese aspecto, porque creo que además es muy sotiano, ¿no? Esa discusión, a lo mejor firme sobre unas cosas, pero al mismo tiempo, digamos, como para poner en tela de juicio todas las cosas que se podrían establecer dentro de ese concurso. Esa es mi experiencia con Alejandro de la Sota, que por supuesto no es tanta ni tan extensa como la tuya. Luego, muchos años más tarde, lo que hice yo fue escribir mi tesis doctoral sobre el Gimnasio Maravillas, y Me suena. tuve la suerte de contar con tu dirección. Y bueno, yo seguí, bueno, es un trabajo intenso, un trabajo que en su momento dijimos, nos habíamos dado cuenta de que en realidad un edificio como ese no tenía un estudio con tanta profundidad, digamos, como una tesis, o sea, no había ninguna tesis sobre ese edificio. Estaba tu libro, había un par de publicaciones muy pequeñas, digamos, sobre el edificio, y parecía necesario, de hecho tú lo dices también en tu libro, parecía necesario que hubiera un estudio en profundidad y en su totalidad sobre este edificio. Y con y a través, digamos, de este edificio analizamos toda la obra de Sota, o sea, porque la tesis tuvo, digamos, como excusa el Colegio Maravillas, el gimnasio del Colegio Maravillas, y a partir de ahí, pues, estudiar un poco cuáles fueron los precedentes, los contemporáneos, los siguientes, digamos, ¿no? Los herederos, por así decir, del gimnasio, y la propia obra de la Sota en su totalidad. Así que eso es lo que puedo decir. ¿Y qué descubriste en esa tesis? ¿Algo que no supieras? Bueno, la tesis en realidad trataba de... Bueno, hay, por así decir, como una especie de... ¿cómo decir?, de consenso en qué es una obra maestra y qué no es una obra maestra, ¿no? Entonces, hay determinados edificios que consideramos que son piedras angulares, ¿no? Y yo creo que la tesis lo que pretendía, y lo que sigue pretendiendo, es tratar de mostrar de una manera científica, por así decir, que verdaderamente el Gimnasio Maravillas es una obra maestra. Y lo es por muchas razones. Lo es porque responde adecuadamente a cualquier pregunta que se le haga. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. Habiendo pocas en ese momento, pocas publicaciones o pocos comentarios, había, digamos, como ese consenso general de que, bueno, pues aquello era un edificio extraordinario y que se enseñaba en la escuela, etcétera, etcétera, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si es un edificio, digamos, un poco raro, ¿no? Y yo creo que a través de la tesis y del estudio pormenorizado y del análisis de cada una de las partes y de la comprensión del todo, pues al final se llega, digamos, como una especie de certeza de que eso es una obra extraordinaria. Y eso es un poco el sentir de la tesis.
Ya que hablamos de aplicar los conceptos, el trabajo de Sota, ¿cuál era la liturgia que él empleaba? Porque imagino que emplearía una liturgia que repetiría. Lo digo porque Antonio Cores, el famoso fotógrafo, siempre me recuerda que Alejandro de la Sota le enseñó a fotografiar arquitectura. El que vale para una cosa vale para muchas, ¿no? Se dice. Y él me comentaba que tuvo su primer laboratorio fotográfico en el estudio de Alejandro de la Sota, en la calle Bretón de los Herreros, y que Alejandro de la Sota le pedía que fotografiase monumentos al anochecer iluminados, luego volvía, los revelaba y Alejandro lo revisaba y juzgaba. Entonces existía algún tipo de liturgia que él repetía constantemente, que podríamos aplicar hoy en día, que sería válido para la arquitectura moderna. ¿Cuál era ese proceso? Me imagino que el eje central es la simplificación, pero habría más detalles, más cosas. Desde mi experiencia, creo que él no lo sabía y que sería una impertinencia intentar descubrir de alguna manera o describir un proceso artístico que por su naturaleza es de caja negra, como decían los metodólogos de los años 60. El proceso de caja negra no tiene verificación, para empezar, y sobre todo si es artístico, el resultado no tiene metodología previa, es producto del azar y de la necesidad, como diría Monod. Pero además, como diría otro sociólogo, es cuestión de distinción. Es decir, el artista sabe que lo es, intenta que los demás sepan que lo es, y además lo hace con medios que él posee por intuición, por apropiación, a veces indebida, porque uno se puede apropiar de lo que es de otro, y de una forma sorprendente, es decir, que se deja él mismo sorprender por el proceso. Y hablar de liturgias en ese sentido es desvirtuar por completo el proceso. Las liturgias se derivan del mal aprendizaje y de la mala docencia. Es decir, cuando no se sabe explicar alguna cosa, se dice cómo se hace. Entonces, quien diga cómo se puede hacer una obra de arte, caben dos posibilidades: o es un cretino o es un ignorante. La liturgia en la Iglesia Católica existe codificada, pero si algo elimina en la Iglesia Católica o en cualquier otro tipo de religión la fe, es la liturgia. Otra cosa es que la liturgia sea importante para celebrar ciertos actos litúrgicos en los que se aborrega o se adocena a los liturgados. Es decir, si establecemos una liturgia y nos disfrazamos para la liturgia, sabemos de qué estamos hablando. Estamos ante un acto que tiene su liturgia y en consecuencia ya no pensamos en la esencia del acto, sino en el acto en sí. Y el acto en sí es lo de menos. El acto artístico tiene que ver muy poco con el acto litúrgico. Esa es mi opinión. Sota, Le Corbusier, Aalto, quien queráis, de repente recibía la inspiración. ¿Y en qué consiste la inspiración? En estar trabajando constantemente. ¿Y estar trabajando cómo? ¿Dónde? En un papel, en una servilleta, en el escritorio. Cuando a un escritor le preguntan dónde escribes, cómo escribes, casi nunca te dice en casa de 4 a 5, con un bolígrafo, o como un compañero mío le decía: soy muy fino proyectando porque dibujo con 0,1. La liturgia era: haz arquitectura fina dibujando 1, con 0,1. Y ahora se dice: es que uso un 3D que no sé qué. Y tú miras y dices: ¿y aquí qué hay? ¿Dónde está la esencia de esto? Has citado a Cores. ¿Es la técnica lo que importa o es la esencia, el alma de lo que retrata? ¿Cuál es la liturgia? ¿La técnica que usaba una Hasselblad? Has dicho en ese artículo, que me ha gustado, por cierto, que Sota era un buen fotógrafo. Era un fotógrafo extraordinario porque sabía exactamente lo que quería fotografiar. Primero, un arquitecto es un magnífico fotógrafo de su obra,
no quiere decir que sea un técnico perfecto de la fotografía, de la obra de un arquitecto. El arquitecto es el que sabe qué es lo que está fotografiando porque conoce el alma de la cosa fotografiada, o más o menos intuye en qué consiste el alma. Entonces, ese es un buen fotógrafo. Siempre, cuando uno estudiaba, decían, el que dibuja bien es Miguel Ángel Buonarroti, no yo, Miguel Ángel Buonarroti. Caray, cómo dibuja bien. Y luego veías los dibujos de Le Corbusier y decías, una de dos, o Miguel Ángel es muy bueno y el otro es muy malo, o Le Corbusier es muy bueno y Miguel Ángel es muy malo. Los dos juntos al mismo tiempo, claro, los dos juntos al mismo tiempo sí, porque no es la técnica, sino el alma de lo que intentan. Miguel Ángel decía, es muy fácil ser escultor, ahí está ya. Es muy fácil hacer buena arquitectura, ahí está en la naturaleza, no la destroce, averigüe qué es lo que dice esa naturaleza. En los mármoles de Carrara estaban las esculturas de Miguel Ángel, solamente que faltaba Miguel Ángel para sacarlas a la luz. Y en los dibujos esquemáticos de Le Corbusier sobre la Acrópolis de Atenas está el alma de la Acrópolis de Atenas. Ha quitado todo lo que sobra y deja escasamente con dudas lo que él entiende que es la Acrópolis de Atenas. Y no establece los módulos con exactitud, porque tampoco los griegos lo hicieron, decían, más o menos. Decían, uno de los discípulos de Mies van der Rohe decía cómo actuaba él, y creo que le decían sus alumnos, ¿cuánto mide de grueso? O cuál es el perfil de esta pieza. Y decía Mies, así. Iban todos como locos a medir lo que había dicho. Claro, Mies van der Rohe debía decir, estos chicos no aprenden. Pues algo de así. ¿Cuál es la liturgia así? ¿Cuál es la liturgia? Cuando Sota ya era muy mayor, me llamó un día para que fuese con él a defender su proyecto, su obra, el Gimnasio Maravillas, ante los curas, porque habían acabado de limpiar y pintar el edificio y se iba a proceder a una hipotética ampliación. Y me dijo, vente tú, porque como ya eres catedrático y ya sabes cómo son los curas, a un catedrático le hacen mucho caso, mientras que al autor entran en duda. Y fui con él. Y estuvimos allí, fue una cosa muy bonita, habían hecho una exposición, y bueno, y Sota ya iba en su sillita de ruedas, estaba muy fastidiado, y yo estuve hablando. Y para darle pie a que explicase en qué consistía la liturgia, dije delante de los curas, don Alejandro, ¿y cómo se le ocurrió este edificio? Porque yo he estado dando clase en este edificio durante 2 años para intentar averiguar en qué consiste su esencia y no he logrado averiguar dónde está. Don Alejandro entonces dijo, Miguel Ángel, yo tampoco, pero creo que fue un día que llegué muy contento a casa y tomé un vaso de vino y le dije a Sara, vamos a celebrarlo. Esa es una forma muy gallega de decir, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Y efectivamente, a mí qué me importa, pero me importa un montón. Iba a decir otra cosa, me importa una barbaridad. Pero sé que no voy a lograr averiguar en qué consiste la esencia de un acto creador. Y no lo puedo sustituir por una hipotética liturgia para explicar a otros cómo hay que hacer para no hacer. Esa obra es maravillosa, todos estamos de acuerdo, y sobre todo lo es porque no sabemos explicar en qué consiste, dónde está el modo, dónde está el matiz. Y yo creo que Sota tampoco, porque en parte es producto de una cierta casualidad. Claro, una cierta casualidad. Yo quería decir una cosa. Yo Sí. tengo una duda, ¿casualidad o es que dosificaba la información y Puede eso ser. es lo que lo hace atractivo hoy en día porque no ha saturado la información? Es fresco, porque es fresco. Y se recicla y se organiza de una forma desconocida. Hombre, este edificio del Colegio Maravillas, el Gimnasio del Colegio Maravillas, se hizo con 11 planos, o sea, con 8 planos y otros planos, y 12 planos de estructuras, y él allí, ¿no? O sea que en realidad no es que se retenga la información, sino que la información estaba en él, ¿no? O sea, y va surgiendo día a día, ¿no? Yo quería decir una cosa respecto a este tema del acto creador. Hace tiempo yo leí un libro que en realidad me sorprendió, me gustó muchísimo,
que es de Ramón Gaya, el pintor y escritor, que tiene un tino perfecto, ¿no?, para muchas cosas, que se llamaba Velázquez, el pájaro solitario. Y hablaba un poco de esto, ¿no?, de cómo en el caso de Velázquez, ¿no?, o sea, cómo puedes explicar el espíritu creador de Velázquez, ¿no? Y se apoyaba en una cita que yo utilicé luego para mi tesis, y que voy a leer ahora mismo, que es una cita de San Juan de la Cruz, que habla sobre el pájaro solitario, y dice: las condiciones del pájaro solitario son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su misma naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. Y la quinta, que canta suavemente. Esa maravillosa poesía de San Juan de la Cruz, yo creo que describe también un sota pájaro solitario que pone estas 5 condiciones en su manera de crear, y que en realidad no tienen, digamos, como una explicación litúrgica, ¿no?, o sea, sino que tiene que ver con las actitudes, ¿no?, que comentábamos, con una actitud y una forma de ser y una forma de enfrentarse a la realidad, ¿no?, subversiva, ¿no?, como Manolo Gallego suele decir muchas veces, ¿no? Un poco al hilo de eso, me viene a la memoria, pues la memoria es muy importante, la memoria con mayúsculas. Una cosa que me dijo Sota una vez, referida a este señor que has estudiado tú, al fotógrafo, el fotógrafo que era, por cierto, hermano de Joaquín Cores Uría, y que, etcétera. Bueno, me dijo, al principio de nuestra relación, mira, Miguel Ángel, te voy a contar una cosa que me ha impresionado, más o menos, más o menos. Me ha contado un amigo, el fotógrafo, que una vez yendo por el Sáhara, por el pleno desierto, él en camello y el dueño del camello a mi lado, íbamos caminando y de repente el señor del camello se arrojó al suelo violentamente y se puso a hacer gestos y cosas. Y mi amigo se quedó sorprendido y dijo, ¿qué haces? Y le dijo, es que aquí nací yo. Y el otro dijo, ¿y cómo lo sabes? Si aquí no hay nada, es el puro desierto. Dijo, me lo dice mi corazón. Bien, me dijo Sota, eso es la descripción perfecta del lugar. Es aquel sitio que reconocemos por su memoria. La memoria nuestra está aquí impresa. Aquí impresa. Esa cuestión, que luego yo he utilizado en clase muchas veces, diciendo un sitio cualquiera es la memoria en cuanto que nosotros, es un lugar en cuanto nosotros somos capaces de aplicarle la memoria, y esa memoria no se improvisa, sino que es. No es la que dicen, sino la que es. Esa es la diferencia entre un lugar y un sitio. Esa cuestión misteriosa que existe, aunque nosotros no seamos capaces de discernirla con claridad y que nos hace movernos, emocionarnos, que es de emocionarnos, movernos hacia una actitud, es lo que existe en determinadas obras que solo se producen trabajando y haciendo interior toda una experiencia. Y entonces, en consecuencia, salen las cosas aparentemente con facilidad. ¿Habéis visto jugar al tenis a Federer? ¿Con qué poco esfuerzo? ¿Con qué poco esfuerzo parece que componía Mozart? Parece que le salía solo. Y va rodeado de niños incordiando todo el santo día y presionado por el comitente de turno que necesito esta misa para mañana. El tío, pum, 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 pum. ¿Y ahora qué? Ahora un oratorio, y ahora una misa solemne, y después un requiem. Y además la pasión según San Mateo, y luego la de San Juan, y luego la que usted quiera. ¿Y qué más quiere? Coherencia, rigor, y parece que no se nota. Pero sin embargo, está uno escuchando yo qué sé, la pasión, por ejemplo, la que sea, y si la escuchas según qué director y en qué sitio y en qué momento, uno nota que ha pasado algo, y no sabe explicar muy bien. Y hay críticos literarios que van y dicen, esta nota
es la que hace funcionar esta historia. Mentira, eso es puro artificio, ¿eh? Lo que hace que las cosas nos produzcan emoción es otra historia que no podemos contar, que solamente podemos desvelarla con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y no siempre sucede, ¿eh? ¿Y no crees también que con mucha tensión? O sea, el asunto del esfuerzo en Alejandro de la Sota a mí me parece muy importante, porque parece, y se ha dicho y se ha escrito, que las cosas le salen con mucha facilidad, y no es cierto. El propio Colegio Maravillas, que parece que como de una idea fugaz y feliz y no sé qué, es resultado de un proceso ingente de trabajo diario, no sé cuántos, y en el estudio, etcétera, hasta que por fin, bueno, estas vigas no eran así al principio, había unas vigas Vierendel y había otras formas, digamos, de aproximarse a este problema, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, pues parece que las cosas encajan con la estructura, con el material, con los niños, con etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se va componiendo el conjunto y se convierte, digamos, en esta obra, ¿no? Cuando digo lo de la tensión, me refiero que cuando Alejandro de la Sota hace el Colegio Maravillas, simultáneamente está haciendo la Factoría Clesa y simultáneamente está construyendo el Gobierno Civil de Tarragona. Un poquito, pero vamos, él lo dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como una tensión en el estudio, me imagino, o en su cabeza, tremenda, ¿no? Porque bueno, pues podemos decir que son 3 obras clave dentro de su trayectoria y dentro de dentro de la historia de la arquitectura de la segunda parte del siglo XX en España, seguro, ¿no? Y todas están en su cabeza y todas están ahí en ese momento. Entonces, este asunto de la tensión, de que estás haciendo un proyecto y al mismo tiempo estás resolviendo cosas en una factoría y cosas en un colegio y cosas, etcétera, y tienes los mecanismos que tienes, pues yo creo que eso provoca también una cierta... Sí, pero te voy a apuntar un matiz. Está haciendo varias cosas y solo hay 8 planos, pero hay 400 secciones. Sí. Pero vamos, que no se presentan, digamos, que las tiene él en el estudio, ¿no? Yo creo que esa tensión se dirige focalmente hacia la esencia del problema. Entonces, la esencia del problema es lo que requiere tensión para ser resuelto. Yo hice una exposición importante sobre Mendelssohn y estuve viendo sus dibujos, los dibujos de Mendelssohn en Alemania, con muchísimo cuidado. Tenía secciones y dibujos aparentemente absurdos de la misma curva. Esa curva mendelssohniana, que yo llamé luego el efecto Mendelssohn, no sé, esa curva. Dices, este tío está loco. Y otra vez. ¿Cuántas secciones hizo Sota de este asunto? Hasta que la sección de Sota o la curva de Mendelssohn llega a formar parte de su naturaleza, de tal manera que nada disturba la curva o la sección. Cuando se ha apropiado alguien, con toda la tensión del mundo a la que tú te refieres, de la esencia de la cuestión, todo lo demás parece que sale, parece que sale solo. Pero en la medida que uno es capaz de controlar que todos esos elementos que contribuyen al conjunto se subordinan a esa sección o curva esencial que ha sido la que se ha llevado la tensión hasta unos límites prácticamente obsesivos o casi... Sí, obsesivos. O neuróticos en algún momento. Estoy pensando, por ejemplo, en Giacometti, ¿no? Que al fin y al cabo hace 2 esculturas, la mujer y el hombre. Y ya está. Y hasta que y entonces y esos dibujos y tal, ¿no? Que obsesivamente repasa el ojo, el otro ojo en el centro del cuadro, o en el centro del dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Y construye el personaje. Y no es capaz de construirlo nunca, jamás, ¿no? O sea, porque es imposible. La idea no se plasma nunca con exactitud. Es idea con mayúsculas. Louis Kahn, que era un magnífico teórico, además de extraordinario arquitecto, perseguía esa idea de una manera también obsesiva, pero aludía y decía a sus alumnos que la idea no se podía construir, no se podía construir. Y había un alumno que le decía, don Luis,
esto en inglés, era mucho mejor. Don Luis, es que yo cuando cojo, tengo así como, veo globos de colores y cuando cojo el lápiz los pincho. Pues efectivamente, los globos de colores, la idea se pincha siempre, pero hay que pincharla, hay que pincharla, hay que pincharla, hay que pincharla, y dale, y dale, y dale. Y luego juegas como Federer. Para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Muchos. Para hacer una buena tortilla hay que romper muchos huevos. Pero luego te puede salir más bien ligerita o muy pesada. Bueno, pero si lo piensas muy bien, yo creo que la tortilla sale bien. ¿Eh? Bueno, y esto es una tortilla. Esto es una buena tortilla. Buena tortilla. Eso han dicho todos los que la han probado. Sí, exactamente. Sin embargo, con Gaudí, por ejemplo, ha pasado un fenómeno curioso. Hoy día, nadie de buena familia en Barcelona renegaría de Gaudí. Precisamente los que eran de buena familia, cuando vivía Gaudí, renegaban de Gaudí, entre otras cosas porque no era de buena familia. Hoy día se han constituido en amigos de Gaudí, que hay un club de amigos de Gaudí que sabéis que es muy famoso y es como una ONG que está forrándose de alguna manera y se está cargando sistemáticamente la obra de Gaudí. Me refiero a la Sagrada Familia. Y también creo que han destrozado la cripta de la colonia Güell. Quiero decir que las mejores intenciones, a veces, mejores intenciones entre comillas, pueden ser el principio del desastre. Me da terror pensar que se constituyan ahora el club de los amigos de Sota. Me da terror pensarlo, pero se notan en el ambiente ciertos síntomas que lo anuncian, ¿eh? Ciertos síntomas que lo anuncian. Bueno, tenemos que estar atentos para evitarlo. Para evitarlo. No queremos amigos de Sota, queremos gente que aprenda de él. Claro, pero eso es porque necesitamos santos. Entonces, los laicos, o sea, los muy creyentes tienen sus santos, y los laicos también necesitamos santos. Entonces, intentamos santificar algunas de las personas, y cuidado, porque ese club de amigos de Sota enseguida lo hacemos santo, ¿no? O sea, le encontramos un milagro rápidamente, ¿no? ¿Que quieren hacer santo a Gaudí? Bueno, claro, por eso, bien. Bueno, con respecto a la persona, a mí me gustaría también preguntarte, ¿no? Pero preguntaros también a ti, Manolo, ¿no? Porque cómo era personalmente, porque yo creo que, o por lo que yo he leído, por lo que yo he analizado y entiendo, es que no debía ser fácil, pero por otro lado, con los clientes debía ser un gran seductor, porque en el caso del Colegio Maravillas, por ejemplo, pues la historia del Colegio Maravillas es muy curiosa, porque ya había un arquitecto antes. O sea, el Colegio Maravillas se estaba construyendo por otro arquitecto que se llamaba Ramón Laca, que tenía el encargo de los hermanos de La Salle para construir aquí un edificio que tenía una piscina debajo y un gimnasio arriba, y que ocupaba exactamente el mismo volumen, y tenía el visado del Colegio de Arquitectos y tenía la licencia de obras y la aprobación de todos, ¿no? Y al fin y al cabo pues era un edificio bien, pues normal, por así decir, ¿no? Y entonces estaba en plena fase de construcción. De hecho, los muros estos de contención del fondo eran muros que había construido el anterior arquitecto. Y un buen día los clientes echan a este arquitecto y llaman a Alejandro. No es que le llamen, sino que Alejandro Sota ya estaba allí. Lo cual es, digamos, desde el punto de vista deontológico, un poco feo, ¿no? O sea, como echar a un arquitecto que ya tiene un encargo porque tú has tenido una mejor idea, ¿no? Vamos a ver. Esa historia se la pregunté... Bueno, yo lo he hecho un poco así provocador. Se la pregunté a don Alejandro varias veces. Tengo que decir que don Alejandro no era perfecto, ni era un santo, y añado, ni falta que le hacía. Bien, porque él era un magnífico y extraordinario arquitecto. Y tengo que añadir una extraordinaria persona, que siempre puso por delante los valores deontológicos ante cualquier otra cuestión. Y cuando yo le pregunté sobre esa cuestión, que siempre me preocupó, nunca hubo respuesta.
Cuando hice el libro descubrí que había habido ese trabajo previo, encontré el expediente en el ayuntamiento y lo publiqué debidamente en el libro sobre el Maravillas. El tal Ramón Laca era un arquitecto asturiano, del cual he conocido yo después a gente que han sido alumnos míos. Ninguna palabra salió jamás de la boca de don Alejandro respecto a algo negativo a aquel proyecto. No, claro. Bien, pero tampoco me consta que los curas le echaran por insidia. Queda algún tipo de cosa no clara que, conociendo a los curas y conociendo a don Alejandro, yo la interpretaría de manera distinta. Pero la interpretaría no quiere decir que afirme de ninguna manera cuál fue la situación. En cualquier caso, conociendo a unos y a otros, porque a los curas les conocí bien, trabajé con ellos 2 años y luego he visto cómo se han comportado, cómo han dejado de comportarse, cómo le han ninguneado con la ampliación del gimnasio, cómo fui llamado para convencer a los curas. Todas esas cosas me dan una cosa, ¿no? Es decir, autoridad no, una cierta experiencia sobre el comportamiento de ciertas colectividades que no obedecen a liturgias muy estrictas, porque sí obedecen a cuestiones de poder, o de oportunidad, o de negocio, llámalo como quieras. Estaría por afirmar que se juntó el hambre con las ganas de comer, pero que no hubo suplantación violenta ni apropiación indebida. Se juntó el hambre con las ganas. Eso es lo que yo diría, que no lo afirmo. Me queda la duda, que siempre es un buen margen para discutir. No sé qué iba a decir. Bueno, da igual. Yo decía también un poco cómo era con los clientes, cómo era con los clientes y cómo era, en fin, en su trabajo profesional, con los estudiantes de una manera, con los clientes de otra, etcétera, con el ayuntamiento, en fin. ¿Cómo era? Vamos a ver. ¿Cómo era con sus alumnos, por ejemplo? Bueno, con los clientes. Es que tengo yo aquí una cosa de un cliente. Luego vamos a los alumnos después. Los clientes luego, porque los alumnos son clientes muchas veces. Yo conozco a más de un arquitecto que se ha beneficiado como cliente de los padres de algunos de sus alumnos. Bueno, quiero decir que es una barrera un poco rara, ¿no? Una frontera borrosa. Con sus alumnos era una persona encantadora y además una persona educada, cosa que se echa en falta muchas veces. Quien haya pasado recientemente por las escuelas de arquitectura y haya sufrido la mala educación de alguno de sus profesores sabe a qué me refiero. Vale. Educado, respetuoso y perfectamente encantador, que no se guardaba nada para sí. Otra cosa es que fuera fácil, porque él a sus alumnos les exigía tanto como se exigía a sí mismo, y no hacía fácil lo que es complejo, sino que sugería la complejidad a sus alumnos, a los inteligentes, para que buscaran su propio camino. No impuso su criterio ni su liturgia a ningún alumno, a ninguno que yo sepa. Y he conocido a unos cuantos que han pasado por el estudio, etcétera, 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 con sus alumnos. Con la gente de su estudio, y he conocido bastantes estudios, era una persona absolutamente educada y capaz de mantener en el estudio contra su economía a ciertas personas cuya incapacidad, digamos incluso física, hacía poco conveniente, desde el punto de vista del negocio, mantenerles como empleados. Con algunos alumnos que se incorporaron a su estudio, les pagó convenientemente. Yo, que fui a su estudio, nunca quise cobrar un euro, entonces eran pesetas, de don Alejandro, porque nunca quise ser su dependiente. Yo quería ser independiente de Alejandro de la Sota y sufrí casi una década esa independencia. Con Manolo hoy hemos estado hablando de qué sugerencias me hacía para solventar ese problema que no resolvía a través de su estudio. Sin embargo, conocí a algunos que estuvieron allí cobrando un buen salario, pero que en un momento dado, dadas las circunstancias difíciles económicas del estudio, se negaron a seguir manteniendo el estatus y le llevaron a juicio. Y creo que algunos de los que estamos aquí conocemos a quien me refiero, aunque no le nombre. Con sus alumnos y con sus empleados fue verdaderamente ejemplar.
Con sus clientes depende, porque había clientes que le dejaban hacer, caso Domínguez, por ejemplo, y otros clientes que era imposible hacer algo con ellos. En todos los casos, con los alumnos, con sus empleados, con sus clientes, mantuvo la misma cuestión de tensión rigurosa que le llevaba a arriesgar, pero arriesgar contra sí mismo, muchas veces haciendo propuestas que eran inviables o utópicas y que el cliente no tenía más remedio que rechazar. Y él sabía que iban a ser rechazadas. Y no obstante, por ejemplo, con la EMV, cuando las casas de San Francisco el Grande. No se bajaba del burro, por decir de alguna manera, era tozudo y quería llevar adelante su idea por encima de todo, porque su idea era lo que él perseguía, esa idea que se pincha, esa idea que se pincha. No obstante, pues hay muchísimos ejemplos en su obra en los que eso ha quedado en evidencia, o sea, arriesgaba hasta unos límites que rozaban lo absurdo técnico, es decir, el viroter de fachada o de forjado, es decir, cosas de estas muy curiosas. Jamás sus decisiones de diseño estuvieron supeditadas al qué dirán, o al cuál era la moda, o qué es lo que convenía. Y proponer cosas contra la corriente iban en su contra como arquitecto que tenía que ganarse la vida haciendo arquitectura. Es decir, ¿cómo era? Y en cualquier caso, vuelvo a lo mismo, coherencia y rigor, llevado hasta límites contrarios a sus intereses económicos. Pues nunca hizo de su profesión un comercio, nunca. Lo que no quiere decir que no ganase su dinero con su trabajo como corresponde, como debe ser. Es decir, porque una cosa es eso y otra cosa es pensar que los arquitectos trabajamos gratis. claro, claro. Y otra cosa es pensar que un acto no se paga. De hecho el gimnasio... Es una costumbre muy mala. El Gimnasio Maravillas, eso lo contó, sí, le pagaron de más, claro. Le pagaron de más, de lo contentos que estaban, por agradecimiento. Yo con quien hablé varias veces fue con Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, y él me envió una carta, digamos, y con una serie de cosas, porque yo le preguntaba cómo había sido su relación con Enrique Guzmán. Enrique Guzmán era un personaje muy especial, la Casa Guzmán hoy desaparecida, porque hace un par de años, ¿no? El año pasado. Muy tema interesante que si quieres... No existían los amigos de Sota, pues claro. Si no lo habrían destruido antes. Bueno, la Casa Guzmán en la Colonia Santo Domingo, al norte de Madrid. Bueno, yo estuve con Enrique Guzmán porque fue muy amigo de Alejandro de la Sota, no solamente le construyó su casa, sino que él participó como ingeniero en algunas de las, vamos, en los talleres Tapsa y en alguna otra cosa. Y este Enrique Guzmán fue un personaje bastante importante, pues fue director, fue presidente de Iberia, fue presidente de Renfe, fue presidente de Correos, o sea, una persona un político, digamos, o sea, un ingeniero, pero con unos cargos políticos, ¿no? Entonces, él me escribió estas cosas que me gustaría leeroslas, ¿no? Que decía, bueno, Alejandro de la Sota proyectará y construirá la casa en 1972 para Enrique Guzmán en la urbanización Santo Domingo. Y él decía, fue durante 40 años uno de mis mejores amigos. Nos conocimos en 1956. Entonces yo era director de Tapsa y decidimos construir una nueva fábrica. Elegimos como arquitecto a Alejandro de la Sota por su prestigio. Colaboramos estrechamente en todo el proceso de construcción de la obra. Mi labor, como ingeniero aeronáutico, que era él, consistió en definir los requerimientos técnicos e industriales que el edificio debía cumplir. De la Sota participó en esta definición de una forma sorprendentemente activa. Durante las largas sesiones que tuvimos, se interesó exhaustivamente por el más mínimo detalle de cómo sería el funcionamiento de la fábrica, profundizando en todos y en cada uno de los aspectos. Su aportación en esa fase fue muy importante, pues puso de manifiesto multitud de facetas que para un ingeniero pueden pasar desapercibidas. A partir del momento en el que conoció con detalle y profundidad qué se esperaba del edificio a construir, tomó absolutamente las riendas
y actuó como un dictador, dice. Ello nos costó algunas discusiones y desacuerdos, que en definitiva cimentaron también nuestra amistad. Pues sus motivaciones convencían y al final eran siempre aceptadas por mí, dice él. Actuaba como un seductor dictatorial y siempre tenía razón. Eso decía Guzmán de la Sota. Refleja a la perfección. O sea, el interés, digamos, por conocer todos y cada uno de los aspectos, de los detalles, de los temas, de los problemas de un encargo, el discutir con ellos y tal, pero en el momento en el que lo tiene todo en la cabeza, ya yo soy el que dirige la orquesta, ¿no? Exigía lo mismo a los clientes que él mismo, un ejercicio de renuncia muchas veces, ¿o no? Bueno. De ese dibujar sin una línea de más, que dice siempre Juan de la Sota. Eso limita, ¿no? Su obra es más pequeña en comparación, tiene menos obra que otros arquitectos. Contemporáneos, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Entre otras cosas, Sota era un gran seductor. Un gran seductor, porque yo siempre he dicho que además había sido un gran escritor, que tenía una facilidad para la fabulación realmente sorprendente, y utilizaba las metáforas de una manera ejemplar. Pero esa capacidad de seducción a veces era engañosa. Es decir, él era un seductor gallego. No sé si esto explica, en este medio se puede decir, porque más o menos entendemos a qué me refiero eso. O lo contrario, es decir, era un seductor extraño, ¿no? Porque convencía de lo que él quería convencerse. Es decir, él es lo que yo entiendo, para convencer al cliente, utilizaba al cliente para convencerse a sí mismo. O sea, le contaba las cosas de tal manera que él se iba convenciendo de lo que le quería convencer previamente, a saber si le quería convencer de eso. Y en ese proceso, digamos, dialéctico, casi platónico, iba concretando lo que iba a ser hasta que más o menos, llegaba a la conclusión. Y muchas veces le había convencido antes de saber cómo iba a resolver eso para lo que me había convencido. Yo he tenido, por ejemplo, cuando él proyectó el concurso en la castellana, el de Mancunión, se le ocurrió un cristal que tenía que ser imposible. Y con los de cristalerías españolas en el estudio, una discusión surrealista, absolutamente surrealista, porque estaba pidiendo poco menos que hicieran un milagro. Eso era imposible, imposible. Dale que te pego, hasta que aquella discusión se rompió como había empezado, es decir, no había posibilidad ninguna, porque era imposible. Sin embargo, lo proyectó como si fuera posible. Y si hubiera construido ese edificio, que habría sido, por otra parte, magnífico, bueno, nos habría evitado otro Mancunión precioso, pues es igual. Si ese edificio se hubiera construido tal como hubiera dicho Sota, habría sido un desafío para Cristalerías Españolas, tan fuerte, salvando las distancias, como lo fue la ópera de Sydney para Ove Arup. Un dibujo que se quiere hacer. Y Utzon sabía muy bien lo que quería. Y Saarinen dijo, esto es una maravilla, que lo hagan. Arruinó a la comunidad de Sydney, claro. Pero siguen viviendo de ello. Siguen viviendo de ello, pero eso es efecto retroactivo, es decir, pero la verdad es que al principio aquello fue durísimo, y esto habría sido, cualquiera sabe, se salvó la situación porque no ganó el concurso, pero, es decir, esa seducción él la utilizaba para su beneficio en contra de su interés, y a veces arriesgaba a tales niveles que rozaba lo posible, ¿no? Pero en cosas aparentemente nimias, ¿no? A veces, es decir, como un tirador o como... Tuvo un cliente, por ejemplo, magnífico, que era Varela.
A Varela le hizo una casita en Pozuelo, de eso sabe mucho Manolo, que solo con un cliente así se puede hacer. Es imposible ser un cliente así si no es que te ha seducido y te ha abducido. No solamente seducido, sino abducido. Y llegas a decir, mi casa, mi teléfono. y la construyen al final, ¿no? Es decir, es decir, ¿cómo pueden convencer a un personaje que es normal, que tiene muchos hijos, que gana su dinero y que es pragmático, a hacer esa casa que era imposible en términos convencionales? Y todavía funciona. Pero de hecho tú has hecho un comentario que yo creo que viene ahí a cuento de que en realidad él no construyó tanto como algunos de sus contemporáneos, que construyeron muchísimo, y cualquier arquitecto de su generación de Postín tiene un edificio en la Castellana, ¿no? Que él no. O sea, este está cerca, pero no tiene ningún edificio. Eso te iba a decir. Esa seducción, sin embargo, no la utilizó. Incluso algunos varios. Tiene varios. Víctor, que esa seducción no la utilizó en su beneficio porque nunca supo vender su obra convenientemente en los términos convenidos. Nunca vendió su obra, cosa que algunos alumnos suyos sí lo han hecho. Bueno, bien, sí. Han ido por ahí con el currículum para obtener obra. Jamás Sota vendió su trabajo para obtener cliente, lo que no quiere decir que le hubiera disgustado hacerlo. Ya. No fue capaz, a lo mejor no sabía, porque estaba demasiado... Bueno, a lo mejor no sabía. O sea, no tenía, digamos, una visión comercial, ninguna, cero. Visión comercial probablemente de su... A lo mejor le hubiera gustado. No lo sé. A lo mejor le hubiera gustado. No lo sé. Que, por ejemplo, yo establezco ahí en la tesis una comparación que a lo mejor está un poco cogida por los pelos, pero yo no he sido el primero, con James Stirling en Inglaterra, ¿no? Que, bueno, pues se podría decir que son contemporáneos, ¿no? y que James Stirling, pues en los años 60, pues hace algunos edificios, también por británico y tal, pues tiene más proyección internacional, ¿no? Que Alejandro de la Sota, que vivía en un país, digamos, mucho más cerrado, ¿no? en esa época, ¿no? Pero realmente, por así decir, podría decirse que parten de un tronco común, ¿no? Aunque a lo mejor luego el británico, me refiero, ya se vende, por así decir, y ya tiene, digamos, como una trayectoria internacional y hace otro tipo de cosas, ¿no? Pero que en los años 50, a finales de los años 50, a principios de los años 60, pues tienen cosas o edificios que pueden ser hermanos, por entenderlo. Bueno, sobre Stirling, que es un personaje que sí se puede establecer un paralelo. Primero, hay una cuestión muy diferente. Inglaterra es un país perfectamente desarrollado tecnológicamente, en España no, y eso es importante. Segundo, Inglaterra es un país que vende sus productos maravillosamente bien, España no. Tercero, el vendedor perfecto de Stirling se llama Reyner Banham, y Reyner Banham pontifica sobre los beneficios de seguir a Stirling. Entonces Stirling se convierte en un pope que va por ahí vendiendo como los gurús de la India que ¿Le hubiera venido bien a Alejandro de la Sota tener un Reyner Banham, por ejemplo? Vamos a ver, no lo tuvo. En la medida que yo fui el que me ocupé de Alejandro de la Sota, estoy muy distante de Reyner Banham. Eso quería decir. No, vale, además, a Reyner Banham después los ingleses le han seguido diciendo, usted es el que, a mí nadie me ha dicho nada. A lo mejor es cuestión de los amigos de Sota. No lo sé, porque los amigos de Sota, entre otras cosas, tienen la tendencia, como los amigos de Gaudí, de olvidar a los verdaderos colaboradores de Gaudí o a los verdaderos colaboradores de Sota. Hay que decir además que Sota no tuvo colaboradores, tuvo gente que trabajó para él y aprendió de él. A diferencia de este don Paco, del que nos hemos ocupado antes, que absorbió lo que los alumnos le decían, Sota trasladó a sus alumnos su influencia, no fue al revés. Eso es una cosa que me parece muy clara. Y en ese sentido, Sota yo creo que es un personaje aislado, separado, es decir,
Bueno, en una España también de una época que también pues, es aislada y separada, ¿no? sí, pero tú fíjate, Zodiac 15 y Domènech, cuando publica su libro Arquitectura Española Contemporánea, desde Carlos Flores, que es del año 60, es del año 70, ¿cuál es el edificio que saca en portada Domènech? Torres Blancas. Ignora prácticamente Alejandro de Sota. Cuando Carlos Flores publica en el 60, esto lo comenté cuando estuve allí en el Maravillas, cuando publica su libro, en el 60 ya conocía los proyectos de Sota para el Maravillas, que no lo había construido, pero no lo menciona. Pero tampoco Oriol Bohigas, cuando hace el prólogo del libro de Domènech, cita el Gimnasio Maravillas. Es decir, esa cosa que ahora nos parece que fue indiscutible nada más nacer, no es cierto que fuese así. Bueno, se ha revalorizado después, aunque solo sea por simple decantación de la realidad ante las pruebas contrarias de lo absurdo de los gritos. Aquella cosa que estaba tan en silencio, caray, empieza la gente a fijarse en ello. ¿Qué hubiera sucedido si España hubiera sido otra? Si Sota hubiese sido otro, si hubiese tenido un Reiner Bannon y un Architectural Digest. No se sabe. Eso es futurible. Si vamos abriendo preguntas al público. Bueno, eso es muy bonito. Además, teniendo aquí a Manolo Gallego, seguro que le interesará hacer alguna contribución. ¿O no? Y si alguien tiene alguna pregunta más. Yo. Sí. Yo, por lo que habéis estado comentando, me gustaría hacer como mi más humilde comentario con respecto a don Alejandro. Pero yo tengo la sensación que don Alejandro tenía que lo que realmente le apasionaba eran los problemas. Lo digo por alguna anécdota que tuve con él, que no voy a contar ahora, pero siempre tuve esa sensación de que el problema era realmente lo que le atraía. Y una vez que el problema estaba resuelto, evidentemente la solución la defendía a capa y espada, como no cabe otra oportunidad, ¿no? Es decir, una vez encontrada la solución era la que era. Y lo digo en relación a las relaciones con los clientes. Yo creo que eso era un poco con respecto a la relación clientelar. Si Sota tenía una idea que no coincidía con la del cliente, Sota era capaz, don Alejandro era capaz de dejar caer al cliente. Claro. Y esa actitud, que es un poco de lo que está hablando Miguel Ángel desde el principio, yo creo que hoy lo dices en las escuelas de arquitectura y a los alumnos y no dan crédito, es decir, no se entiende. Pero yo creo que era una cuestión de normalidad, desde mi punto de vista. Y en cuestión a la clientela, pues, por ejemplo, yo recuerdo el Puerta Toledo, pues tuvo una oportunidad y esa oportunidad, no sé yo muy bien, probablemente sepáis vosotros lo que pasó ahí, pero yo creo que fue por cabezonería que la dejó caer, ¿no? Pero yo no lo llamaría a lo mejor cabezonería, yo lo llamaría convencimiento de que la solución es la solución y no puede haber otra. Y si la solución es otra, pues que se busque otro arquitecto, entiendo yo. Y visto desde ese punto de vista, pues a lo mejor lo que ocurrió con Maravillas, yo lo entendería perfectamente, y no lo entendería como intrusismo. Es que encontró la solución. Que no es una idea brillante, entiendo yo, ¿no? Que es la de la constancia del trabajo, que después te sorprende, claro. Por referirme al tema de los edificios para la MV. Sí. Planteó con pura lógica que eso no era un sitio para habitar, sino que tenía que ser oficinas para trabajo y viviendas hacia el lado que tocaba. Bueno, ahí chocó con la iglesia, como diría, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Pío García Escudero, que era entonces el que dirigía la MV, no podía físicamente o legalmente aceptar la propuesta de Sota porque era la EMV, Empresa Municipal de la Vivienda, y su objetivo era la construcción de viviendas. Yo creo que faltó cintura, por decir de alguna manera, a la autoridad política para hacer de la excepción una virtud. Es decir, bueno, vamos a ver cómo, es decir, le faltó ser gallego,
y habría encontrado seguramente una solución. Pero se empecinó uno y se empecinó el otro. Sin embargo, como hipótesis, había unas voces de fondo que facilitaron el empecinamiento del político porque estaban dispuestos a aceptar el encargo tal como lo quería el político. Y me consta, y no voy a citar, me consta cómo aquel autor de la voz disonante y que facilitaba al político el mantenerse en sus 13, llamó a casa de Sota por la noche al timbre y le dijo: soy fulanito, ¿por qué no lo hacemos a medias? Y Sota le colgó. Quiero decir, bueno, cada uno que saque las consecuencias que le parezca, no digo nada. Bueno, pero eso me consta. La cuestión está de decir que no a un cliente porque lo tienes ahí muy claro. Yo creo que es una actitud y es una enseñanza que podemos asumir, ¿no? O sea, que podemos tomar. Y yo creo que es posible, vamos, o sea, que lo que tenemos que hacer como arquitectos también es ser igual de coherentes, ¿no? Y si hay alguna enseñanza de parte de la Sota, pues podría ser eso, ¿no? Digamos, como ese principio moral, ¿no? de nuestra profesión, ¿no? Crítico y que realmente pues hay algunas cosas por donde no tenemos que pasar y que tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer, ¿no? Que probablemente no es así de claro tampoco. Pues no, porque no lo tendríamos, porque no tenemos esa clarividencia que tenía él, probablemente. Porque la propia personalidad de don Alejandro no creo que fuera tampoco tan claro eso. Claro, pero digamos que como que desarrollar ese arte, digamos, de la discusión que decías tú antes y tener claro qué es lo que realmente hay que hacer en cada contrato profesional, pues eso no es fácil, ¿no? Y seguramente pues Alejandro de la Sota lo sabía hacer muy bien y nosotros pues a lo mejor no tan bien, pero tendremos que aplicarnos tal vez más el cuento ese, y que cuando nos enfrentemos a una realidad que sea incómoda o que sea extraña o que no esté de acuerdo con nuestros planteamientos arquitectónicos, pues naturalmente decir no. De todas maneras, fíjate, cuando el primer librito que se publicó sobre Sota, del cual soy responsable o autor, por decirlo de alguna manera, había un epígrafe que yo titulé Ética y Arquitectura, porque consideraba que la arquitectura de Sota, entre otras cuestiones, hacía hincapié en la actitud ética. Después no he vuelto a utilizar el término, porque como todos los términos entran en desuso y se manosean y se convierten en obsoletos por el simple uso, me pareció peligroso, de la misma manera que se intenta explicar a los niños ética como si fuera una disciplina y no es una actitud, y no se explica en casa, y se quiere convertir la ética en una asignatura. La ética no es una asignatura, y por eso no quise volver a utilizar el término ética al referirme a la actitud de Sota. Es la que es sobre todo coherente. Es decir, no se puede ser ético si uno no es ético. Es decir, y la ética está en muchas cosas. Por ejemplo, en dar clase. Siempre dije que la docencia empezaba en la decencia. Y mucha gente decía, caray, ¿qué quiere decir? Claro, si no eres decente y no te sientes decente íntimamente, es decir, capaz de desnudarte delante de tus alumnos, no puedes ser un docente, puedes ser un discente o yo que sé qué cosa rara, pero no puedes ser un docente. ¿Y cuántos docentes hay que sean verdaderamente decentes y aguanten? Eso es la ética. Y no se explica a los alumnos, tenéis que ser decentes porque yo lo soy. Si dices eso se te ríen y con razón, y con razón. ¿Y usted qué va a ser decente? Ahora no te dirían eso, te dirían, tío, ¿qué vas a ser decente? Y habría que decir, cuando entra el profesor en clase, los alumnos se levantan. Cuando entra el director a dar un concierto, la orquesta se levanta. Eso es una actitud litúrgica, pero es una actitud. Y entonces entras en clase y no te hacen ni maldito caso. Cuando empiezas a ver que no te hacen ni caso, dices, que os dé clase tu tía. Bueno. La primera vez que fui a ver a Sota, y perdona, que es un desahogo también, cuando me dijo, ven al estudio, abrió la mesa y sacó de un cajón que tenía un fajo así de sobres. Todos tenían rayitas azules y rojas, ¿sabéis lo que? Entonces eran los de avión. Y dijo, fíjate lo que tengo aquí. Y dije, ¿y eso qué es, don Alejandro? Dijo, estos son cartas de revistas extranjeras pidiéndome obra.
y no la mando. Yo dije, joder, qué tío. Este no es Stirling. No es Stirling. Y esa es la diferencia entre Stirling y Sota. Y Stirling, para mí, es un arquitecto como la copa de un pino. Pero claro, yo le conocí a Stirling en el 75 cuando vino a España, en el Congreso de la UIA, y estaba borracho todo el día. Y no establezco una relación de causa-efecto ni paralela. Pero también vi en la escuela un ilustre entre comillas, profesor muy querido que podía haber sido el Bannon español y de hecho jugó a serlo, que lo primero que hacía al entrar en la escuela era ir al bar y ponerse ciego de whisky. Cuando este señor murió hace poco tiempo, y yo dirigía entonces la revista Arquitectura, hubo gente de la redacción que dijo, vamos a dedicarle un número. Dije, no me importa, pero yo no escribo, porque lo que digo de la decencia, no se puede ir borracho a clase. Entonces, si vas borracho a clase, no puede ser decente. De todas maneras, por volver un poco a esa actitud y a nuestros días, ¿no? O sea, yo sí creo que hay gente que hoy en día mantiene, digamos, esa actitud. O sea, por supuesto, lo que hace falta es encontrarla, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante, gente maja hay por todos lados. Y lo importante es tener ojo para descubrirla, porque existe y están por ahí. Claro, existen y están por ahí. O sea, lo que hay que hacer es encontrarla. Pero mira, y saber. Si tú afinas mucho el olfato y agudizas la vista, la distingues. Y suele estar no en primer plano. Bueno. Suele estar discretamente tranquila. Bien. Tú ves, por ejemplo, aquí que hay una persona que es ilustre. Eso dicen. Y además ilustrada. Y no ha dicho ni pío. Esa persona, yo la conocí a través de don Alejandro, y lo mismo que digo que distinguía a don Alejandro a la primera, a esta persona ilustre la distinguía a la primera. Y no por lo que dijera, sino porque si afinas el olfato y agudizas la vista, lo notas, lo notas, lo notas. Cuando, una anécdota, y las anécdotas son muy graciosas. Vosotros os acordáis todos de Fernando García Mercadal, que era un personaje muy bajito, enano, diríamos. Entonces, a él le gustaba mucho llamar la atención. Y un día, en una reunión colegial, entonces los colegiados eran pocos y además se reunían y cenaban juntos y tal, igual iban con sus señoras. Y él era soltero y fue con una señora, por decir, aparente, no sé qué, no sé cuántos, y cuando fue a entrar al salón de reuniones, una anécdota que han contado otros, yo no la he vivido, pero no me extraña, le dijeron, don Fernando, en fin, no puede venir con una señora dudosa. Y Fernando dijo, será todo menos dudosa. Quizás las otras, pero esta no. Bien. Con agudeza se distingue. Y generalmente se distingue si eres capaz de ver más allá de la apariencia. Eso es. A verlas, haylas. A verlas, haylas. Pero no están entre aquellos que quieren llamar la atención a costa de lo que sea. Y para eso hay que venderse muy bien. Y además, decir, y yo el primero, y además yo fui alumno de, y no sé qué, y no sé cuántos. A ver si me encargan una cosa importante. No sé hacerla, pero a ver si me la encargan. Y eso no fue ni Sota, ni Mendelssohn, ni García de Paredes, ni algunos de los que conozco. A verlos, haylos, estoy seguro. Pero no los busquéis en el papel cuché. No sé si hay alguna pregunta más. Una, Tomás. Bueno, se habla de la idea o de las ideas, ¿no? Esto, bueno, tanto en la crítica como en la docencia, bueno, pues, quizás porque se conecta con algo más trascendente, esto tiene bastante predicamento, pero al lado de las ideas, ¿no? Están las ocurrencias, ¿no? Que son así, pero son como unas primas más terrenales, que tienen, bueno, pues que a veces están ahí un poco casi menospreciadas, ¿no? Yo ahora cuando
habláis de la Sota, así en primera persona, incluso lo dijisteis un par de veces, ¿no? O sea, se le ocurrió. O sea, ¿diríais que de la Sota, aparte de riguroso, era una persona ocurrente? Por supuesto, pero es que como hay gente que es graciosa, pero hay gente que tiene gracia y es graciosa, y lo que cuenta hace gracia porque lo dice con gracia. Y hay otros que hacen chistes sin gracia, y por mucho que hagan, el chiste no convence. Los ingleses manejan la ironía de las palabras maravillosamente bien y tienen muchísima gracia, pero no hacen chistes. Y sin embargo, aquí hay el club de la comedia, o no sé qué, de tipos que no tienen ninguna gracia, maldita gracia, son unos ordinarios, impresentables. Y se hacen los graciosos. El gracioso no se hace, o eres gracioso o no eres gracioso. Y si no eres gracioso, no te lo hagas. Hay tanta gente que demuestra que con la arquitectura hace chistes malos, que además se pasan enseguida. Es decir, pasas por un sitio y dices, esto es de tal año, y lo puedes identificar. ¿De qué año es el Maravillas? ¿Cuánto cuesta identificarlo? Sin embargo, todos podemos decir que en el 68 Torres Blancas se inauguró. Yo quizás hice la pregunta mal, porque bueno, yo me imagino y fácilmente puedo ver que era ocurrente, ¿no? Pero quizás la pregunta era si ser ocurrente os parece que era un rasgo sustancial en De la Sota. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y a mí esa reivindicación de la ocurrencia me parece muy interesante, porque además, también lo habéis comentado muchas veces, que tenía un gran sentido del humor, ¿no? Pero humor, como dices tú, ¿no? Un humor inteligente, digamos, ¿no? Y esa especie de prima menor de la inteligencia, por así decir, ¿no? De ese asunto de la ocurrencia, pues a mí me parece que es un motor también, ¿no? Es un motor vital, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Y yo creo que está muy bien, o sea, esa observación, ¿no? Yo creo que él sí debía ser muy ocurrente y tal. Yo creo que entre ocurrencia y idea es fundamentalmente un lenguaje de elocuencia y de grandilocuencia también, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo que pretendía era quitarle una apariencia de ser grandilocuente y decir, he tenido una idea, y dice, macho, una ocurrencia y se acabó, ¿no? Y él hablaba muchas veces con sus ocurrencias que estaban justificando profundas ideas, ¿no? Lo que pasa es que él disimulaba casi todo, no le daba importancia aparente a nada, era absolutamente contrario a todo lo que fuera esa situación, ¿no? Y entonces decía una ocurrencia, se me ocurrió, tuve esta ocurrencia, pero no decía, tuve una idea y ya todo el mundo pensando en la idea divina, y no, se le había ocurrido algo, ¿no? Y también desmitificaba el hecho de que casi todo está ahí y el caso es verlo, ¿no? Al final es la mirada la que descubre las cosas. La cuestión es que además las ideas que aquí también las revestimos, digamos, como de un halo extraordinario y místico, ¿no? Al final es el resultado del proceso. O sea, Alejandro de la Sota yo creo que tiene pocas ideas felices previas, digamos, al trabajo, ¿no? Sino que el resultado, digamos, del proceso y no sé cuántos, de la reflexión, del soñarlo muchas veces en la cama, de darle muchas vueltas a la cabeza, de tener ocurrencias y tal, trae como consecuencia un artefacto que se explica en su totalidad, ¿no? Y entonces yo creo que no es tanto. A lo mejor ahora, con posterioridad, pues analizamos estas cuestiones como, o sea, subimos, digamos, de nivel estas ocurrencias a ideas, pero son realmente pensamientos de un humano, de un hombre normal, ¿no? Que tiene una actitud y un interés y una forma de hacer las cosas que a lo mejor a través de esas ocurrencias o a través de esas ideas pues llega a una feliz situación, pero no, digamos, que tiene una idea previa y tal, y luego la lleva a rajatabla, ¿no? Sino que esa idea se cimenta a través, a lo mejor, de muchos pensamientos, ¿no? Tu padre ha escrito un libro sobre Jardiel Poncela. Jardiel Poncela es un magnífico escritor español lleno de ocurrencias. ¿Bien? Pero cuando
es ocurrencia y ocurrencia y ocurrencia, es que es ocurrente, es decir, está pensando constantemente de tal manera y su pensamiento se estructura de tal forma que resulta contradictorio con la forma normal de pensar y resulta ocurrente. Los niños, se dice que qué ocurrencia tuvo el niño, ¿no? Y no es que el niño tenga una imaginación que tienda a la ocurrencia, sino que dice las cosas de tal manera que tú no las entiendes como has aprendido a entenderlas, sino que es distinto, y entonces te llena de admiración las cosas que dice un niño. Y dices, qué ocurrente es mi nieto, y yo lo digo, qué ocurrentes son mis nietos. Mis nietos no son ocurrentes, mis nietos son simplemente niños. Y un niño no es un adulto que sea tonto, sino alguien que todavía no es adulto y no ha aprendido a no tener ocurrencias, porque la ocurrencia, en ese sentido, suele ser inconveniente, no es conveniente. La ocurrencia es el producto de un proceso, como tú has dicho. En ese sentido, Sota sí es ocurrente. Y como ha dicho además Manolo, me parece muy oportuno, la utilizaba muchas veces para desdramatizar de alguna manera, es decir, para quitarle carga mística a las cosas que eran verdaderamente serias y normales. Claro, y eso es esa normalización de lo que no es normal, me parece una aportación extraordinaria que está en el límite de los riesgos que asumía Sota. Es decir, y alguien ha dicho que era un hombre muy chistoso. Yo creo que no lo fue. Yo creo que era un hombre con gracia interior y que era suficientemente inteligente como para presentar las cosas de otra forma. Su capacidad para la caricatura, por ejemplo, es una capacidad de alguien que busca la síntesis y con dos rasgos es capaz de marcar el alma de Fraga o de quien fuera, ¿no? Hacía una caricatura, dices, mejor que las de Peridis, porque Peridis quiere hacerlas graciosas y me parece bien, pero... Está bastante bien también. Sí, bueno, o sea, pero si le quitas la columna a Suárez no tenía ninguna gracia la caricatura de Suárez en su día. Sin embargo, la caricatura de Fraga, de Sota, manda narices, ¿no? Como Trigo. Trillo lo decía de otra manera, pero bueno. El asunto de la ocurrencia a mí me lleva a pensar lo rico que es nuestro idioma, ¿no? O sea, que tenemos ahí unos matices con algunas palabras, en gallego supongo que también, ¿no? Pero lo ricos que son estos idiomas, ¿no? Nuestros, ¿no? Y que tal vez en otros sitios no afinan tanto. Sí, bueno, yo creo que es que son, claro, bueno, antes hablabais de Kant, yo creo que Kant sí que, bueno, es como muy, bueno, está ahí, él sí que hace un esfuerzo por trabajar en las ideas, ¿no? Y hace ideogramas. No, entonces yo me imagino que son actitudes distintas, ¿no? Gente interesada en las ideas o de una forma natural, ¿no? No, pero también es que lo sorprendente es que también es la idea, ¿no? Es que al final, ¿qué diferencia hay entre una ocurrencia y una idea para que sea apta para la arquitectura? Pues es simplemente que eso organice el proyecto, de alguna forma, esté presente en el proyecto. Sea es una arquitectura con una intención, producida por algo. Eso es lo que hace que sea intelectual la arquitectura. Por eso es intelectual anónimo un negocio, como decía el que está celebrando. ¿No? ¿Entiendes? Porque él creía que era intelectual. Es una actitud intelectual. Pero llega desde el momento de que tropiezas y sube el escalón, entonces se le ocurre hacerlo un poquito más aquí, otro poquito más allá, a organizar toda una casa de acuerdo a un material o una forma. O sea que es una medida difícil, pero hay una profunda reflexión intelectual, ¿comprendes? Y conceptual. Lo que pasa es que está como muy disimulada y muy arropada por las distintas ocurrencias que van apareciendo. Para mí, bueno, me parece a mí, no sé si estáis de acuerdo vosotros, pero la Sota es de una radicalidad absoluta en el pensamiento, en el esquema del pensamiento. Pero se tropieza que para llevar a la práctica surgen inconvenientes y se va adaptando a la realidad a través de otras ideas. Entonces las ideas no son nunca un esquema, es una idea muy compleja de sucesión de esquemas, ¿no? La casa de la Caira es el ejemplo, claro, ¿no? Uno piensa, dice, pues, al principio lees la casa de la Caira, te enteras o como así, y dices, porque lo ha hecho un cubo en el aire, ¿no? Como lo haría Mies, ¿no? Un cubo en el aire, ¿no? Unas patitas muy finas o como sea, ¿no? Porque está enturbiado por todo lo que ocurre alrededor. Todo lo que ocurre alrededor son ideas que la realidad le ha impuesto para hacerlo posible. Y esas ideas posibles generan otras ideas. Y eso es lo que hace que el discurso sea un tanto sorprendente
y tan rico y tan sugerente, ¿no? Pero hay que verlo con esa distancia, con el cambio de enfoque continuamente, ¿no? Es un tema difícil, yo creo que para iniciarlo. No puedes enfrentarte de golpe con una cosa así. Me parece bien. Yo creo que una cosa fundamental que has comentado tú es lo de tropezarse con el escalón, ¿no? O sea, porque es una cosa que uno observa en toda la arquitectura de la Sota, que hay una preocupación constante por todo, pero por la vida de la gente. O sea, cómo la gente, claro, cómo la gente se mueve, vive, la altura de las puertas, la anchura de no sé cuántos, permanentemente uno tiene, digamos, como unos esquemas, ¿no? Uno sabe perfectamente dónde está, o sea, uno es consciente de cómo circula por las obras de la Sota, uno es consciente personalmente, o sea, esta atención sobre las personas, yo creo que es algo que está muy presente en la obra de la Sota, no tanto en la representatividad de la arquitectura o en determinadas cuestiones, sino que las personas que usan sus edificios son conscientes de dónde están, de cuál es la orientación, de cuánto me ha costado llegar hasta este punto, de cómo la estructura me envuelve o no me envuelve, de qué hora del día es, o sea, muchas cosas que tienen que ver con la humanidad, digamos, con la vida de la gente, ¿no? Y eso es una cosa, el escalón que te tropiezas, la puerta que está a 2 metros de altura o a 1,85 m, y cosas así, ¿no? De todas maneras, yo señalaría una serie de contradicciones en esta cuestión. Estamos interpretando. Por una parte, la relación que tú has sacado a colación de Louis Kahn, Sota es kaniano en el sentido de que cada cosa se la plantea. Kahn dice, ¿qué es una puerta? ¿Qué es una ventana? ¿Qué es no sé qué? Y Sota se lo está planteando sin conocer a Kahn, es decir, está en idioma. Pero luego la traducción de la respuesta se hace en un idioma, y tanto cuando se explica cuál es el debate intelectual como cuando se grafía. Y no hay que olvidar que uno es gallego y el otro es eslavo. Entonces cada idioma, como tú has mencionado, tiene sus dificultades expresivas y sus limitaciones. Y entonces no es lo mismo para un sucesor de Dostoyevsky que para un sucesor de Valle-Inclán, pongamos. Entonces la diferencia es en matices, ¿eh? Dios está en los matices, decía Mies van der Rohe, que era alemán, por cierto, o sea, que decir que los matices grosses... Que también tienen muchos... Sí, pero grosses matices. Bueno, o sea que sí, pero y cambios de palabras significan de letras, quiero decir, cambian mucho las palabras. Yo he aprendido mucho español con los alemanes. Que sí. Es que ellos sujeto, verbo y predicado lo tienen muy claro, ¿eh? Y nosotros no. Los prefijos y tal, y te das cuenta de que muchas palabras en castellano son palabras que tienen esa misma construcción. Claro. Y bueno, ¿y por qué? Bueno. Una última pregunta. Hola, mira, pues precisamente hablando sobre el valor de las palabras y el significado, los sinónimos que tienen, ¿no? El ser ingenioso también es ser ocurrente, y el ingenio es como el inicio o la inteligencia básica que resuelve inmediatamente ante una necesidad básica, fundamental, pues te salva la vida. Es ingenioso para saltar un charco, para hacer no sé qué, un apero de labranza, cualquier otra de las cosas que son verdaderamente necesarias para la vida del hombre. Entonces, por lo que estudiando, conociendo de don Alejandro, que siempre se planteaba las cosas desde el principio. Entonces ese descender al término, comillas, peyorativo de ocurrencia, lo hacía terrenal. Porque al fin y al cabo todo el mundo tiene que vivir en lo que acabas de escribir cualquiera de vosotros, ¿no? Disfrutar adecuadamente, sin necesidad de tener ningún a priorismo disciplinar arquitectónico artístico. Y por eso ahora quería enganchar contigo, con Miguel Ángel. Bueno, no sé si me oyes, yo estoy con el altavoz. No, es que no oigo muy bien, o sea, no es el problema tuyo, sino mío. Yo pensé que era que me lo ponía bien. Frente a eso, como el alter ego de siempre, a veces comentando con Manolo, que yo
para mí Oiza es como el malo de la película constantemente. Él siempre dice que era necesario, que era sugerente, que era una intensidad inteligente descomunal, pero viéndolo en directo aquí, cuando vinieron aquí hace unos años, en el 85, alternativas periféricas del momento moderno, y ver a uno y a otro, uno toda intensidad, Oiza, bruto, y siempre con las referencias a otras cosas, ¿no? Sí, también tenía ingenio, ocurrencias o explicaciones de la vida normal, pero al mismo tiempo siempre era que no sé qué, el Partenón, no sé qué, es decir, siempre hablaba disciplinarmente o artísticamente. En esa biografía o comentario que vas a hacer, ¿cómo lo pones? ¿Como el malo de la película? ¿Como el contrapunto necesario? Es como adelantarlo, ¿no? Pero ¿qué se puede poner ahí? Es decir, uno es tan malo. ¿Se puede ser buen arquitecto siendo Oiza, o gente como Oiza, siendo Oiza, o solamente es la buena manera de ser como vosotros? Pregunto. Vamos a ver, me ha costado aproximadamente 10 años y 300 páginas y 400 notas. Y te digo lo mismo, salvando las distancias, que lo que me pasa con el Maravillas, ¿no? Los grandes personajes, los grandes artistas, y no cabe duda que Oiza también lo fue, son difícilmente reducibles en términos simples porque son, entre otras cosas, muy complejos. Entonces, si me hablas de preferencias, lo tengo claro. Si me hablas de puntos de observación, así como cuando he hablado de Sota siempre ha sido desde la cercanía, desde el conocimiento, en una posición que me costaba mucho trabajo ser objetivo. En la de Oiza no me ha costado trabajo ser objetivo, pero me ha costado mucho trabajo no parecerlo. Es decir, sin Oiza no se entiende bien Sota, y sin Sota, Oiza piensa uno que es un loco. Mi experiencia con Oiza fue muy positiva, las pocas veces o las veces que le traté y nos llevamos muy bien y todas esas cosas, siempre me causó cierto temor, en el sentido que, así como Sota, aunque era un seductor, no te prohijaba con facilidad, Oiza era alguien que, en cuanto veía que alguien brillaba de alguna manera, pretendía hacer lo suyo para dominarle. Entonces, cuando yo tuve esa sensación con Oiza, me aparté de él cuidadosamente. Quería verle a distancia para poderle entender, porque desde cerca era peligroso, o sea, te podía quemar. Alguien dijo de la furia volcánica, más o menos, de Oiza, y es cierto, es decir, era un personaje carismático, con una capacidad de atracción terrible, pero no con esa capacidad seductora de Sota, sino avasalladora. O sea, Oiza era avasallador, dominante, extrovertido, exagerado. Bueno, al final del libro hago una descripción, digo, postfacio, y entonces, yo qué sé, bueno, no es que me diera miedo, no quería yo acercarme demasiado a Oiza, pero le veo como la contrafigura necesaria para intentar entender desde dos polos las vicisitudes que corrió nuestra arquitectura y cuáles fueron sus alternativas más extremas, desde el rigor más absoluto hasta el Sota, hasta el casi todo vale, siempre y cuando se haga bien, y la fuerza por encima de cualquier otra cosa. A Sota le compararía con San Juan de la Cruz, por decir, y ya se le ha mencionado, y a Oiza le compararía, y le he comparado con Unamuno. Son personajes paralelos y equivalentes. Al final de todo el esfuerzo empleado en ambos dos, creo que no se les debe de definir, de manera definitiva, sino que se les debe de intentar entender en toda su complejidad, lo que quiere decir que de alguna manera tenemos que ser muy cautos a la hora de emitir un juicio de valor. Y puestos a tomar partido, tenemos que ser capaces, hasta donde sea posible, de seguir el ejemplo que nos parezca más conveniente. Yo lo tengo claro, pero
el mundo es amplio. Y a modo de ejemplo, Sota vivía en unas casas construidas por Fernando Casinello. Como Sota decía, hay que vivir en una casa ecléctica. Y decía que no se note, esa es la buena arquitectura, contrario un poco a lo del Escalón. Pero esa es una de las contradicciones. Enfrente tenía el sufrimiento de Torres Blancas, que lo veía todos los días, ¿no? Y cuando yo a veces le llevaba a casa en un 600 terrible, me decía, qué horror, Miguel Ángel, pasa deprisa. Vale. Un día se encontraron, me dijo Sota, don Alejandro, se encontraron en el ascensor de la escuela, los dos. Y me dijo Sota, que le dijo a Oiza, ¿por qué lo has hecho? Me dijo Sota que Oiza se quedó lívido y no le contestó. Eso puede ser una explicación. Uno dice, el otro se queda lívido, el otro no contesta. Yo creo que a Oiza no se le olvidó. Dices que te daba miedo. ¿Perdón? Que te daba miedo Oiza, pues Sota también en el ascensor. Mira, yo solo he tenido miedo de Oiza una vez. Era el año 1970, creo, y se celebró una oposición terrible en la escuela en la que convenientemente fue suspendido Sota. Digo convenientemente porque los convenios, y yo me acerqué a Sota y decirle, don Alejandro, ha sido todo un éxito porque ha quedado en evidencia el tribunal. Bien, yo estaba sentado tal que aquí en el salón de actos y detrás estaba Oiza, justo. Se celebró no sé qué y se dijo el fallo. Fuimos, era un sábado a las 8 o las 12 de la noche, no sé, una cosa infame, pero estaba aquello de bote en bote. Llega el tribunal, presidido por don Víctor Dors, Dios le tenga en su gloria, como decían, dan el fallo. Y entonces se levanta todo el público, griterío, bueno, de todo. Había favorables a Oiza, a Fernández Alba, que es el que ganó, otros en contra porque no había salido Moneo en primer término, otros en contra porque no había salido Oiza, Sota, tal. Y yo me levanto porque había detrás de mí un señor que se llamaba Oiza, que estaba dando gritos, pero unos gritos que no os podéis ni imaginar. Y me volví asustado y vi a un personaje con unos ojos claros, como los que tenía Paco Oiza, que me atravesaban. O sea, yo estaba delante y él no me veía. Me atravesaba, dando unos gritos desaforados. En ese momento tuve miedo. Dije, este hombre está loco. Bueno, luego le conocí, fuimos incluso amigos y todo ese tipo de cosas, y compartimos algunas historietas. Ahí, concretando. Aquello que pensé no creo que fuera casualidad. Aquello no fue casualidad, esa energía volcánica, ¿no? de este hombre y tal y cual. No creo que fue casualidad, yo creo que era un personaje, he dicho, en busca de sí mismo a lo largo de toda su vida y que no encontró con facilidad acomodo en un mundo de ineptos, porque él era inteligentísimo y con una capacidad de discernimiento extraordinaria, pero no tenía la capacidad de control sobre su propia energía que sí tuvo don Alejandro. Entonces, esa incapacidad de control, a ser un personaje descontrolado en cierto sentido, loco, y los locos son de este tipo, pues también le hacía atractivo, porque los locos son muy atractivos, es decir, a cierta distancia, ¿no? Es decir, la de ocurrencias que tienen los locos, que son como los niños, se dice, y los niños y los locos siempre tienen razón porque dicen lo que los demás no se atreven a decir. ¿Cuántas cosas dijo Oiza que los demás no nos atrevimos a decir? Y las hemos pensado seguramente. Y Sota seguramente las pensó, y no las dijo, no porque no se atreviera, sino porque pensó que era más elegante callarse. Es decir, yo creo que hay un problema ahí de discernimiento y de distinción. Es decir, quién es distinguido y quién no quiere serlo, entre otras cosas porque es navarro. Y como decía, no sé si hay aquí algún navarro con perdón, es decir, las excepciones confirman la regla. Un amuno decía de esa prensa navarra que se llama Pensamiento Navarro, decía, pensamiento navarro, imposible. Eso lo dijo un amuno. Yo
Es un hecho que estamos disfrutando mucho y nos hemos alargado ¿Y qué hora es? del Perdona. tiempo. Os dejo un último desahogo, pero muy breve. Y damos por concluida la sesión, si os parece, que ya es bastante tarde. Bueno, pues todo sea por la eficacia de nuestras necesidades, por el cumplimiento de lo que hay que hacer, que es seguramente más importante que esto que estamos haciendo. Yo lo que sí querría es agradeceros a todos que estéis aquí escuchando pacientemente nuestras insolencias, nuestras ocurrencias, y que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo querría es que esa celebración del año Sota sirva para algo. Y si es posible que evitemos la construcción del club de amigos de Sota, ¿dónde hay que firmar? Bueno, yo para terminar, y he traído esta foto, se me ha ocurrido también aquí sobre la marcha, esta fotografía en el Gimnasio Maravillas, precisamente, al año de la inauguración. Es una conferencia que dio Aranguren, que es este hombre de la izquierda, y este era el director del Colegio Maravillas, un sacerdote de La Salle. Entonces, Alejandro de la Sota, Oiza y Fisac. Es una imagen, digamos, bueno, pues como muy interesante, ¿no?, de esa época. Prueba de la convivencia en un país de locos. Te demuestra cómo se cambia. Y te demuestra cómo se cambia, ¿no? Exactamente. Esta es una fotografía, pues, del año... Sí, esta estaba en el archivo del Colegio de Maravillas. Y bueno, pues una interesante coincidencia, ¿no?, de tres arquitectos extraordinarios, ¿no? Y Aranguren también, ¿no? O sea, aglutinados, digamos, por el filósofo Aranguren, que fue también así depurado, ¿no?, también en tiempos de Franco, ¿no? En fin. Es una ruta fantástica para rematar. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos y al Colegio de Arquitectos por la organización de estas charlas. Damos por clausuradas las conversaciones. Gracias.